Muy buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Hoy estamos con Henry Serrano, quien es curador de la exposición Carlos Hermosilla, grabador de Valparaíso, que se exhibe en el Museo Bauriza hasta el 12 de junio con entrada gratuita. ¿Cómo estás, Henry? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad de contarles un poquito mejor y de otro modo cuál fue el trabajo. Henry, cuéntame cómo inició esta exposición, cómo se le ocurrió, de dónde surge. Yo creo que el efecto primario es la suma, o lo que yo rescataría es la suma de varios factores, entre ellos la suma de voluntades principalmente de los agentes del museo, que logran gestionar en acompañamiento con el municipio de Valparaíso la posibilidad de conseguirles un enmarque a una serie de obras que históricamente había estado guardada al alero de la Galería Municipal de Arte y que no había logrado ver la luz por diversos motivos. La suma de estas voluntades permitió que después se materializara en la muestra que hoy día está expuesta, pero donde lo relevante es que por primera vez en muchos años coincidieron tanto voluntades políticas, económicas y profesionales de un grupo humano significativo y que hicieron posible esta muestra. Entonces, para situarla como en ese contexto, creo que es como una alineación de planetas muy, muy relevante que hace probablemente, y con esto espero no equivocarme en la fecha, pero prácticamente alrededor de más de 10 a 15 años no se había logrado y esta vez se logró. ¿Se intentó durante ese tiempo o solamente nació una idea hace 15 años atrás? No, no, habían existido intentos, todos muy truncos por diversas razones, pero por esta vez yo creo que, bueno, por cierto, la gestión del director del museo fue fundamental en el apalancamiento de recursos y en las voluntades de resguardo, por otro lado, los traslados, una serie de condiciones que me gusta pensar que fueron una positiva anomalía. ¿Ah? Me gustaría definirla así, ¿no? Como se había intentado muchas otras veces, pero sin éxito, y esta vez sí se logró. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cuál crees que es la importancia que tiene Hermosilla para el grabado tanto de Valparaíso como del país? Yo creo que él representa y encarna una manera fundamental de entender la historia contemporánea en el campo de la arte y sobre todo desde la perspectiva de lo que fue la historia reciente, ¿no? Recordemos que Hermosilla de alguna manera construye gran parte de su carrera en el contexto de plena Guerra Fría, donde las ideologías del mundo de alguna manera estaban separadas en dos bloques. Eh, en el centro de desarrollo de su obra y de su carrera artística, él de alguna manera logró encarnar y representar una ideología, o fue el contenedor estético de una ideología que dividió el mundo en dos y que en este caso la que él de alguna manera se vio representado tanto por sus convicciones como por su proceder, tanto artístico como político y de convicciones, hizo que de alguna manera su obra contenía como la resistencia de sus imágenes en un estado que daba cuenta de aquello que no había sido objeto de atención por parte de otras miradas del arte en Chile. Desde esa perspectiva, Hermosilla efectivamente logra abrir y vincularse internacionalmente con sectores fundamentales de la historia del arte y de la historia universal del arte de manera muy significativa. Y su relevancia estaría dada precisamente porque logra traducir el alma o el espíritu de una época, desde la perspectiva del desarrollo del grabado, tanto en literatura, en ilustraciones de libros de intelectuales fundamentales, de lo más diversos, por ejemplo, desde ilustraciones de Sacco Vanzetti hasta ilustraciones de Pablo de Roca, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, él es un personaje incidental que tanto él, su habilidad de gestión, como su propia obra, logra estar en momentos claves de la historia contemporánea que de alguna manera ha marcado los destinos de Chile y en algunos casos la historia de Latinoamérica. Cuando inauguramos la exposición,
tú me mostraste un afiche que era igual importante. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Después yo voy a mostrar una foto cuando salga la entrevista. Sí, sí, es fundamental, tal vez en la misma línea del rol que tuvo Hermosilla en el campo de las artes nacionales, regionales e incluso internacionales. Él tuvo un gesto muy significativo que tenía que ver precisamente con esta mirada de ser de alguna manera el que recogía el espíritu de esta época, ¿no? Entonces, para situarlo, esto ocurría en plena Guerra Fría, se disputaba el año 72 para el 73, ¿cierto? Formas de entender la realidad, y él en particular hace un hito fundamental, y es que logra hacer el primer afiche de la primera Bienal de Arte de Valparaíso, un afiche que está dando vuelta por ahí, y el descubrimiento de ese documento es tremendamente relevante, porque hoy día ya, pasado prácticamente 47, 48 años desde ese afiche de la primera Bienal de Arte, hoy día adquiere una vigencia muy importante, puesto que las condiciones también políticas, administrativas y de gestión de la ciudad ha permitido volver a reeditar esa bienal. Por lo tanto, la figura de Hermosilla es de alguna manera muy visionaria desde esa perspectiva, porque hoy día es una motivación súper significativa el que él haya hecho el primer afiche de la primera bienal del 73, de septiembre del 73, y que hoy día, 48 años después, esté una muestra del Museo de la Ciudad, el Museo Bellas Artes de la Ciudad, Museo Mauriza, con su obra y además preparando las condiciones para la recuperación de esa misma bienal. Entonces, hay unas coincidencias históricas importantes. A raíz de lo que mencionas, el año pasado, 2019, ya no me acuerdo muy bien, se desarrolló la quinta Bienal también acá, que fue un homenaje a Carlos Hermosilla. Quería Efectivamente, preguntarte esa sí. relación, disculpa, esa relación, las diferencias que hay no tanto en los afiches, sino en cómo ha ido cambiando en el tiempo la Bienal desde la primera hasta la del 2019, si es que no me equivoco. Sí, efectivamente. Sí, sin embargo, es importante precisar que a la Bienal que hace referencia es una Bienal de grabado exclusivamente. Sin embargo, a la que hago yo referencia del primer afiche que hace don Carlos Hermosilla es a una Bienal Internacional de Arte en su conjunto, donde la ciudad de Valparaíso, en algún momento en su desarrollo, a mediados de los 80 principalmente, logró hacerse un espacio en el escenario del arte internacional, estando incluso a la par con la Bienal de Venecia, con la de Sao Paulo y eventualmente con la de La Habana. En algún momento, la Bienal Internacional de Arte, a diferencia de la que hace referencia tú, que es la Bienal de Grabado, eh, efectivamente logró un sitio significativo. Esa diferencia entre una iniciativa que impulsa prácticamente los grabadores, que se llama Bienal de Grabado Carlos de Hermosilla, que toma como referencia a don Carlos, es distinta a la que hago referencia yo, que fue esta gran bienal, este evento internacional donde enviaban de muchos países. Era un evento que de alguna manera ponía a la ciudad de Valparaíso en el mapa del concierto de arte a nivel internacional. Y por lo tanto, la evolución del mismo concepto bienal también ha tenido un rol importante a propósito de tu pregunta. El 73, como te decía yo, hay que tratar de pensar qué fuerzas se disputaban en ese momento, en plena Guerra Fría, y, eh, y efectivamente la Bienal de aquel entonces fue hecha en un marco donde la imagen o los contenidos que don Carlos Hermosilla trabajaba, de retratar, digamos, a, a, a estos sectores que son eventualmente los más carenciados históricamente, él los retomaba y los ponía y los elevaba a una condición de, de, de relevancia, de relevancia. Y desde ahí construía una estética que tenía que ver con la reivindicación de esos sectores. Y por lo tanto, las bienales tenían en origen esa carga en términos de contenido, con todo lo que ocurría en el mundo, pero conforme fue evolucionando en el transcurso de los años 80, la Bienal tuvo otros roles, pasó a ser un dispositivo de relaciones de un evento de carácter internacional, donde la ciudad de Valparaíso se puso en el epicentro y fue el contenedor de nuevas formas de entender, nuevas formas de mirar. De hecho, fue la primera lugar de Chile donde se hace una bienal dedicada exclusivamente al arte contemporáneo y exclusivamente a las instalaciones de arte, algo que era bastante inédito en la época.
Por lo tanto, de alguna manera la ciudad como que retomaba el concepto de vanguardia, ¿no? De ser el epicentro donde las cosas nuevas ocurrían en Chile. Entonces, la evolución del mismo concepto de Bienal, desde la número 1, 73, hasta la última, del 95, fue desarrollándose en algo parecido a una curva, ¿no? Ascendente, llega a un punto muy alto para ir cerrando el año 95, que es la última versión. Por lo tanto, es interesante mirarla hoy día en el curso del tiempo, cómo la ciudad y sus gestores, sus gestoras, asumen esto como un desafío para retomar este evento muy importante que hacía que, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Hacía que la ciudad fuera el epicentro y teníamos visitas de todas partes del mundo, era una gran fiesta dedicada a la creatividad y el arte, y por cierto que al sector cultural de la ciudad y al sector turístico y los otros hacía que fuera muy bullente y muy positivo. No sé si se podrá adelantar todavía, pero ¿cómo han sido los preparativos para retomar esta bienal? Sí, hay cosas muy lindas también que coinciden también con el origen de esta exposición o esta muestra. Yo creo que poner el acento en que efectivamente hay muchas voluntades, como nunca antes en términos históricos. Es importante decir que el sueño de recuperar la Bienal ha sido un anhelo por el sector artístico, por el mundo de la plástica, el mundo del arte, el mundo cultural. Durante muchos años se ha intentado, a veces muy cerca, otras veces solamente el intento, pero ahora hay dos situaciones muy validadas que nunca antes habían dado, ¿no? Es una coincidencia positiva, una sinergia maravillosa que tiene que ver con dos instrumentos. El primero es el Pladeco, por lo tanto es un mandato que tenemos desde el espacio municipal para cumplir con el mandato ciudadano, está en la agenda, es un desafío, es un objetivo en sí mismo, y la segunda que está en otro instrumento de planificación fundamental para la ciudad, que es el PMC, el Plan Municipal de Cultura. Por lo tanto, tenemos dos instrumentos de política pública que nos invitan, nos obligan, nos exige la mejor de las voluntades para recuperar este evento importante. Y eso se ha metalizado en dos cuestiones significativas. La primera es que se ha armado una comisión, que se llama la Comisión Bienal, donde, por cierto, tiene participación el museo de la ciudad, tal vez el espacio de la plástica más importante y de mayor espesor que tiene la ciudad, a través de su director y como parte también de que se han puesto ya en la etapa de prediseño, de encontrar soluciones, de construir alianzas, de ir recibiendo sus orientaciones, sus redes. Está representada también en esta comisión bienal la Mesa de Artes de la Visualidad, un espacio de representación ciudadano que tiene su participación y que de alguna manera son quienes levantan la necesidad de concentrar en el evento bienal como el gesto motivador del campo del sector de las artes visuales en la ciudad. Y finalmente la representación del Parque Cultural y el municipio de Valparaíso, que se está ya constituyendo desde estrategias de definición presupuestaria, de definición de los contenidos, porque pretendemos, si todo sale bien, Dios mediante, esperamos que esto ocurra en diciembre del año 2023 y enero del 2024. Por lo tanto, estamos muy próximos y tenemos doble desafío de ponernos ahí trotando a que esto funcione de la mejor manera. Por lo que te escucho, se vienen hartas cosas para Valparaíso en cuanto a cultura y también para el país por la importancia que posee. Efectivamente, como tú lo has dicho, es un tremendo desafío. Y creemos y queremos que entender un evento de estas características, y esto de alguna manera me tomo un poquito de distancia de la camiseta, de lo que me es propio, que es el campo de las artes visuales, el campo creativo, sino que también es un evento que es capaz de mirar a la ciudad en su conjunto y que entienda un evento de esta naturaleza y de esta magnitud como un reactivador de la ciudad. Sabemos que la ciudad ha estado tanto deprimido por diversas razones, entre ellas desde el estallido social, las expresiones y las administraciones que ha venido teniendo la ciudad. Bueno, el tema de la pandemia, por cierto, que deprimió bastante, y creemos que un evento de estas magnitudes, de estas características, con la participación lo más amplia posible de todos los espacios que tengan que ver con la recuperación de la Bienal, por cierto que va a estimular los mercados del turismo, los mercados de los servicios de la ciudad, ya sea por intereses especiales, porque sabemos que hay un público cautivo que consume
un producto como la Bienal, intereses internacionales, de participación, el mundo de la gastronomía, el mundo de la hotelería y el turismo, efectivamente son cuestiones que estimulan mucho a la ciudad y que pretendemos nosotros también dejar un poco de infraestructura a propósito de este evento, de infraestructura cultural, digo, y o equipamiento para la ciudad para ir a contribuir o a complementar las miradas de desarrollo de la ciudad. Desde ese sentido, pensamos que un evento de estas características efectivamente tiene una sinergia significativa y entender que la cultura y el arte efectivamente es una estrategia para el desarrollo en su conjunto, no solamente del sector. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionas y para seguir con este espíritu festivo de la importancia que tiene la cultura, me gustaría que pasáramos a revisar la exposición virtual de Carlos Hermosilla, que también se encuentra en nuestra web, también presencial, y en una editorial muy bonita que escribiste, que está acá en el texto curatorial. Me gustaría que al ver las imágenes, ¿por qué mencionas que esta exposición son documentos históricos de Valparaíso? Vamos a revisar una. Sí, sí, hay elementos de las obras de Hermosilla que de alguna manera contienen, dada su técnica o la interpretación de la realidad, me gusta pensar que la traducción de la realidad más bien como concepto, logra encarnar precisamente oficios que yo pongo, creo que en el texto, no recuerdo muy bien específico, pero hago referencia a cuestiones que podrían estar tremendamente vigentes. Hoy día, si vamos a la Caleta del Membrillo, a la Caleta Portales, podríamos encontrar tanto los gestos como los rostros, como las musculaturas, como los cuerpos de los trabajadores que salen a las tantas de la mañana a hacer, y la vigencia de tanto de sus ropas, del tipo de bote, o sea, las condiciones que están dispuestas ahí, la traducción que hace Mosilla a través de su grabado, tiene una vigencia que hace que esto que trascienda, ¿no? Que trascienda. Hay otros elementos como el que estamos viendo ahora, que tiene que ver con esos oficios que Retrocedo. son... sí, sí, no, efectivamente, que tiene que ver, algo muy interesante, él dedica una serie importante de grabados al rol de la figura femenina, pero es una figura femenina empoderada, una figura femenina que la vemos retratada, por ejemplo, en la Gabriela Mistral, en estas mujeres de carácter porteño, que son mujeres que se notan muy fuertes, y que están en el trabajo de la lavandería, de ropa, tendiendo la ropa. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, la invitación a mirar, exacto, ahí está, ahí hay una de ellas. Disculpa Ese tipo de... me Exacto, recuerda un poco a Laura Roddick, al estilo de que. efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón, sí, estoy de acuerdo con eso. Hay un rol siempre de poner las dos elementos, ¿no? Que son los cuerpos en ejercicio de un oficio o de una función. Eso también lo hace tremendamente interesante, no es la belleza pasiva. Tal vez, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que hace Hermosilla cuando hace representaciones por ejemplo, del estado intelectual de la Gabriela Mistral. Entonces, él trabaja gráficamente precisamente la belleza intelectual a través del rostro de la Gabriela Mistral. Eso para mí es muy significativo. Otro elemento, ahí está. Eso es muy interesante. Es trabajar la Gabriela, nadie discute que es la Gabriela, pero él se dedica especialmente a trabajar con la técnica de poner en valor gráficamente precisamente el intelecto de la mujer. Es algo que me parece tremendamente significativo, a diferencia del resto de las otras representaciones que él hace. Los rostros, por cierto, rostros, oficios, y algo que también es relevante en esta muestra, creo yo que queda súper claro que traduce el paisaje, un elemento que se repite es el elemento del viento. Tanto los paisajes que vemos y todo lo demás, es algo muy, muy de representar. Ahí tenemos perfectamente el viento, este movimiento permanente, que es la ciudad en su conjunto, que logra en el trazo cinético del grabado eh, capturar su entorno, esta ciudad que finalmente lo vio nacer y lo vio desarrollarse. Un paisaje que vuelvo a repetir, tiene un poco el carácter de documento, porque son fotografías sin querer serlo, ¿no? Son un testimonio de época que, no lo, que pudiendo ser perfectamente una fotografía, no lo son y que tienen esa cosa atemporal. Hoy día, con
con poco esfuerzo podríamos pensar que salir a buscar cada uno de esos paisajes y muy probablemente nos encontremos con alguno de ellos. Desde esa perspectiva está pensado la invitación a mirar esto como documentos históricos, ¿no? Como una referencia de los modos de vivir de una ciudad y de los modos de representación de la misma. ¿Tú crees que a Carlos Hermosillo se le ha dado la importancia que merece? Yo creo que esfuerzos como este comienzan a restaurar un vínculo, si me permites lo ligero de mi reflexión, pero que tiene que ver con esa frase de, voy a ocuparla porque tiene que ver con el saber popular, que tiene que ver con el pago de Chile. Creo que vivimos en un Chile que está más maduro, que comienza a entender y a reconocer a sus representantes, a sus artistas, a sus intelectuales, de manera mucho más activa. Por cierto que hubieron muchos años que no fue visualizado. Prueba de ello es que estas obras estuvieron guardadas sin mucho éxito durante muchísimo tiempo. Y hoy finalmente creo que asistimos a una madurez de país, a una madurez intelectual e institucional que permiten volver a retomarlo y a volver a ponerlo en el lugar que creo eh, que merece por, por, por mérito propio, pero porque principalmente logra que las instituciones y las personas que están a cargo de las instituciones hagan los esfuerzos necesarios. Muchas veces esos esfuerzos son titánicos, pero que finalmente logran hacer algo que también para mí es fundamental. Estas obras hoy día están de nuevo disponibles para el ciudadano y la ciudadana de a pie, están ahí de nuevo, se restituyen a la ciudad, a su gente, para que la gente se reconozca también en sus obras, algo que no había ocurrido y eso le pertenece a toda la ciudad. Y que además esté en el museo de la ciudad es doblemente importante. Con lo que tú mencionas, no había percatado que don Carlos logró captar imágenes de tiempo pasado, pero también son muy actuales pese a que él no está aquí. Es como ciertos paisajes que se siguen repitiendo pese a que los años van pasando. Valparaíso es así. Efectivamente, sí, hay cuestiones que son muy atemporales, por eso te decía el ejemplo de lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es el trabajo de la caleta, ¿no? El trabajo del pescador, el que sale a las 4 de la mañana y que vuelve con los pescados a las 7 de la mañana, fresco, o sea, sigue existiendo mover el bote a pulso, si bien es cierto, probablemente habría que sumarle un celular en la mano de algunos de estos trabajadores, pero la vigencia del esfuerzo, del trabajo, sigue teniendo una vigencia increíble, ¿no? Aparte que su técnica logra, no sé si el público en general lo sabrá, pero hay que recordar que don Carlos Hermosilla, a propósito de una enfermedad infantil, que es la polio, sufrió graves problemas de salud que lo inhabilitó físicamente, pero él carecía de una pierna y de un brazo, pero aún así, con esas dificultades, él lograba esta técnica que vemos hoy día en sus imágenes. Este dato es relevante porque hace pensar eh, que su trabajo estaba limitado por sus condiciones físicas, pero aún así seguía, digamos, produciendo de una manera muy profesional. Eso, o sea, muy profesional, digo, muy comprometida, pese a esas limitaciones físicas. Por lo tanto, la representación que también él hacía de actividades físicas también era muy notorio. Para él vamos siempre a encontrar en sus obras manos grandes. Y él, por ejemplo, carecía de una de sus brazos, ¿no? Son datos que a veces son anecdóticos, pero ayudan a entender, como por ejemplo la composición del niño del trompo o ese niño que juega las bolitas, que son todas obras que giran en torno al desplazamiento del codo, porque él se ponía una herramienta en el codo y trabajaba con esas limitaciones físicas. Entonces, hay formas que uno dice, mira, cómo es el nivel de compromiso que tenía él y su obra, pese a estas limitaciones físicas, y aún así lograba tener una profunda compenetración con su entorno y con la representación de la ciudad. Vamos a dejar de compartir la exposición porque me gustaría pasarme a otro tema que tiene que ver con el Museo Universitario del Grabado, que también Uh -huh. cautela parte importante del legado de Don Carlos y también de Marina Pinto. Quería saber qué opinabas respecto a aquello y qué relación también tú has tenido con el museo. Me parece que como rol, el Museo Universitario de Grabado
cumple perfectamente su nombre. Es un espacio universitario que finalmente logra producir conocimiento altamente específico. A mi juicio está de alguna manera garantizado por profesionales del grabado. Creo que es un hito importante a nivel nacional como un espacio de conservación. Echo un tanto de menos la producción de conocimiento que pueda generar. Creo que eso es parte del desafío que una institución como ella tiene, y preferentemente dado por supongo que las restricciones en términos administrativos que tiene, poder que sea más vinculado con la ciudad en su conjunto, ¿no? Entiendo que el acceso al Museo del Grabado es un poco inasequible para el porteño y la porteña común y corriente. Entiendo que debe deberse precisamente a la, al manejo de los recursos. Creo que hay un desafío importante en democratizar el acceso y la información que éste produzca. Sin embargo, como un espacio de conservación y producción de conocimiento respecto del grabado, me parece que es un avance importante para la ciudad, y que creo que la posibilidad de seguir vinculándose con espacios institucionales, como pues lo está haciendo, bien entiendo, con el museo o con otros de la ciudad, incluso con el rol importante que pueda tener en la recuperación de la Bienal Internacional de Arte, por cierto que va a ser un aporte valioso. Y en términos generales, cualquier iniciativa que signifique el apoyo, el resguardo y la promoción de las artes a nivel local, nacional e internacional, creo que es muy valioso. Solo la invitación a generar acciones o estrategias que permita dinamizarlo y democratizar y bajar a las comunidades la propia existencia y producción de conocimiento que tiene una institución como esta. Quería preguntarte qué planes tienen para el futuro con la exposición, después que se vaya de acá del museo, qué es lo que están pensando. De preferencia, como si el hito mayor es haber logrado que estas obras quedaran a buen resguardo, con los mejores enmarques que hoy día nos presenta el mercado, más una serie de conocimientos que se está produciendo, creemos que lo significativo sería armar una agenda completa de acciones de mediación donde la muestra pueda itinerar por algunos espacios emblemáticos de la ciudad y eventualmente fuera de esta, donde podíamos inventar algo parecido como a acciones de mediación, donde la didáctica sea fundamental para traspasar tanto los valores, los contenidos y la obra de Carlos Hermosilla a la mayor cantidad de personas posibles, de ciudadanía posible, de jóvenes posibles. Una agenda que permita hacer una itinerancia, un recorrido, donde poder llegar a la mayor cantidad de espacios posibles es un desafío. Creo que vamos a hacer un par de pilotos, entiendo también con la colega tuya del museo, vamos a hacer un par de experiencias en el Liceo Pedro Montt, ¿cierto? Con algunos talleres, a tener la experiencia de imprimir silografías, tener algunas referencias didácticas, de saber quién era Carlos Hermosilla, de producir y tener la experiencia de hacer grabado y eventualmente después visitar la muestra. Una serie de acciones que sigan sumando a la posibilidad de que la figura y los contenidos de Carlos Hermosilla efectivamente logren pregnar a la ciudadanía, entendiendo esto como uno de los activos culturales más importantes que tiene el campo de la visualidad y de la ciudad de Valparaíso. Ese es como el sueño, y para allá estamos empujando todas las acciones posibles y las voluntades. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría que hiciera una invitación a las personas a que visiten la exposición, y también tú como control de curador de la muestra, ¿qué crees que van a encontrar también cuando la visiten? Voy a sumar una más, y voy a partir un poquito a la inversa. Yo creo que yo quiero darles las gracias, ¿no? Dar las gracias por espacios como este. Creo que son para mí significativos avances concretos en el rol del museo. La recuperación y la exposición de estas obras de Carlos Hermosilla vuelve a situar la producción local, de talento local, en el lugar que tienen. Desde ahí un especial reconocimiento y saludo al equipo del museo y al director del museo por haber hecho posible esta muestra. Y la invitación es a la comunidad en su conjunto de que se acerquen a ver esta muestra, que la perciban como una radiografía y una fotografía de entender el alma de Valparaíso a través del grabado. Yo creo que Carlos Hermosilla efectivamente es uno de los cracks
así como en el espacio musical existen los cracks del puerto, que hacen música vernácula, que de alguna manera representan el espíritu de la ciudad. En este caso, desde el campo de la visualidad, van a encontrar en esta muestra efectivamente ese espíritu que logra reflejar y traducir don Carlos Hermosilla a través del grabado. Entonces, en ese orden sería primero agradecer, reconocer el tremendo avance que esta exposición, esta recuperación de obra, este enmarcado, esta muestra del museo de regalo le hace a la ciudad. Esa es la primera. La segunda es, gracias por la invitación de hacerme partícipe de este tremendo trabajo y la invitación finalmente a la comunidad de Valparaíso, principalmente a la comunidad de jóvenes y niños, para que vean esta muestra y que se comiencen a empoderar de la figura de Carlos Hermosilla y todo lo que eso significa. Así que eso en términos generales. Bueno, te agradecemos también a ti. Voy a extender tus reconocimientos y saludos al equipo del museo. Le recordamos a las personas que la exposición está de martes a domingo de 10 a 18 horas con entrada liberada. Pueden venir, no es necesario agendar. Así que te agradezco, Henry, por habernos acompañado y espero estés muy bien. Muchas gracias. Buena tarde a todos y a Hasta luego. todas.